A la hora de crear contenido, ya sea un contenido que puedas crear, por ejemplo, en un podcast, como en mi caso, o a la hora de crear contenido en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, etcétera, se suele dar, en la mayoría de los casos, la situación en la que ese creador o creadora crea ese contenido y luego hay una audiencia que lo recibe y muchas veces pues queda ahí la cosa. Queda ahí la cosa en el sentido de que no hay interacción entre la audiencia y el creador. Pero ¿no sería interesante que esa interacción se pudiera dar de la manera más fácil posible y que además eso nos permitiera incluso desarrollar no solo que la audiencia conteste, sino que esa audiencia se pudiera involucrar de manera directa en generar material para ese podcast en este caso o cualquier otro tipo de contenido? Y que además no solo estamos hablando de un podcast, sino que podría valer incluso para generar contenido del que nosotros profesionalmente realizamos en investigación, ¿verdad? ¿Qué puede ser interesante? Bueno, pues si quieres oír un poco más sobre este tema, quédate al episodio de hoy, que hoy vamos a hablar sobre una manera que he desarrollado para poder hacerlo. Pero antes de nada me presento, soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablamos sobre cómo investigan los investigadores y qué técnicas y estrategias podemos desarrollar o aplicar para que todos estos procesos se desarrollen de la manera más eficiente y placentera posible. ¿Por qué no placentera? Que eso la gente lo comenta poco. Mucha productividad y efectividad, pero también hay que disfrutar cuando uno hace las cosas, hombre. Si no, todo esto es más que trabajar. Bueno, pues vamos a por el episodio de hoy. Primero, os voy a introducir un poco, ya os he resumido un poco la idea, que es cómo crear una comunidad que interaccione de manera directa en la creación del contenido, pero primero voy a introducir un poco en la historia de cómo ha surgido todo esto. Bueno, pues veréis, yo este podcast lo empecé dentro de poco, hará unos 2 años, lo empecé a finales de febrero de 2021 y bueno, básicamente al principio el podcast eran entrevistas y luego ya empecé yo a crear el propio contenido en diversos episodios y a día de hoy estamos alrededor de 200 episodios. Este será el episodio número 204, 205, no lo sé de memoria, será ese episodio, ¿vale? La evolución en la creación del podcast lo he explicado en episodios anteriores, pero básicamente, como os he dicho, estaban las entrevistas o más o menos conversaciones, podríamos decir, porque luego se fueron expandiendo un poco a debates, mesa redonda, como lo quieras llamar, aunque no me gusta esa denominación porque tiene, no sé por qué, connotaciones políticas y de trifulga y de hacer ruido, no me gusta para nada. Pero tenemos un episodio que se llama Investigando el análisis de datos, que ese episodio además es el más escuchado del podcast y debe ser por algo, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos, como comentaba, otros episodios donde genero contenido en el sentido de que, bueno, he hecho varias cosas. Comentar publicaciones que he visto interesantes, responder a preguntas de la audiencia. En otras han sido un poco más reflexiones abiertas e improvisadas. Ha habido un poco de todo. Y bueno, como ya os he dicho, va a seguir también en esa línea. Pero cerca de, yo creo que esto fue aproximadamente, estamos hablando de 2021, cerca de, bueno, al poco tiempo de empezar con el podcast, escuché una vez un podcast de Emilio Cano. Hola Emilio. Es un podcaster, es uno de los primeros podcasters, en español que surgió. Y bueno, ya va por la friolera de 2000 y pico episodios con su podcast. Es un figura. Y bueno, yo escuchando una vez uno de sus episodios, yo no tenía ni la menor idea, acababa de empezar con el podcast y vi que él tenía una comunidad de usuarios en Telegram para interaccionar con él, etcétera. Y me pareció muy interesante. Yo no sabía esto nada. Total, que yo también me abrí una comunidad en Telegram y bueno, empezó a llegar gente. Y bueno, esto duró pues unos 2 o 3 o 4 meses. Algún episodio surgió de esa comunidad,
a algunos usuarios, pero lo que vi que, ya fuera por incompetencia mía, la cual asumo completamente, no tengo ningún problema, esa comunidad no tuvo mucha atracción. Y al mismo tiempo empecé a ver cómo otra gente tenía sus comunidades no en Telegram, sino en Discord. Probablemente todos conocéis Telegram, mucha gente lo ve como una especie de alternativa a WhatsApp, pero cada vez la gente lo empieza a utilizar más porque han añadido muchísimas funcionalidades interesantes, pero en aquel momento la única diferencia que yo vi al menos entre Telegram y WhatsApp era que te permitía crear de manera fácil grupos. Luego esos grupos se fueron ampliando a canales y muchísimas cosas, pero no sé, no llegaba a convencerme. Yo lo que quería es tener diversos hilos o diversos canales para diversos temas de los que tratamos en el podcast, y entonces creé pues una comunidad en Discord. Esto, si no recuerdo mal, fue hace un año, más o menos. Y bueno, una comunidad con muchos canales. En el momento de mayor uso llegó a tener unos 150 miembros. Y bueno, de ahí surgieron también algunos episodios del podcast. Este que comentaba de análisis de datos, ese surgió ahí. Pero luego yo también no supe moverla y bueno, se quedó un poco estancada esa comunidad. Totalmente asumo esa culpa. No por sentirme mal, sino que si yo soy el creador de esa comunidad, pues tengo que motivarla, pero bueno, ya fue un poco falta de tiempo, o mejor dicho, no dedicación suficiente de tiempo para poder moverla de manera eficiente, ¿de acuerdo? Luego, hace 3 meses, me suscribí a una comunidad muy interesante que se llama Sin Oficina, de Bosco Soler, que también es de Murcia. Los murcianos lo petan. Y esa comunidad la vi muy interesante, era también a través de Discord, y la vi una comunidad muy, muy cuidada, y donde los propios creadores pues realizaban una serie de actividades para que los miembros de la comunidad se interactúen entre ellos. Entonces era una comunidad bastante dinámica. Ahí me di cuenta que le tienes que dedicar un tiempo suficiente, organizar eventos, poner en contacto a usuarios de la comunidad o miembros de la comunidad que tú pienses que vayan a tener pues intereses mutuos, intereses afines, conectarlos entre sí, etcétera, etcétera. Lo vi interesante y dije, bueno, quizás tuviera que hacer yo algo parecido en la comunidad de Discord de Investigando la Investigación. Pero me di cuenta de que la falta de tiempo, pues esto es un proyecto que yo le dedico tiempo por las noches, principalmente. No tenía el tiempo disponible. Y también me di cuenta de otra cosa, que los que estamos muy metidos en tecnología no nos damos cuenta. Y que, bueno, me di cuenta principalmente, de vez en cuando envío una serie de encuestas a la audiencia de este podcast, y muchas gracias a los que contestáis a esa encuesta, y me di cuenta de que, voy a decirlo de otra manera, yo la comunidad de Discord la veo maravillosa porque tiene diferentes categorías, diferentes canales, etcétera, etcétera, pero primero, utilizar desde móvil, o por lo menos para mí, la aplicación de Discord es un poco complicado. El tamaño de fuente suele ser bastante pequeño, es difícil, y sobre todo si tienes un móvil pequeño, es difícil seguir todos los canales, genera muchísimo ruido, pero el principal problema es que tiene una barrera de entrada para las personas que no están muy metidas en tecnología, ¿de acuerdo? Hay que saber un poco para meterse en Discord. Entonces, un usuario normal le va a dar pereza, vamos a reconocer las cosas como son. Le va a dar mucha pereza el acceder a estas comunidades de Discord, por muy maravillosas que sean. Y solo vas a ganar a usuarios, solo vas a conseguir que accedan usuarios que están muy metidos en tecnología. Por tanto, después de darle muchas vueltas, lo que decidí es cambiar a WhatsApp. Muchos creadores de contenido no están muy a la labor porque comentan que es una herramienta muy limitada, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos, es lo que yo oigo en el 99% de los casos. Pero mira, también te digo una cosa, a veces hay que romper con las creencias establecidas. Y dije, mira, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probar qué tal funciona la comunidad en WhatsApp. Abrí una comunidad en WhatsApp y entonces ya, bueno, pues empecé a comentar a algunos usuarios.
de los cuales había leído alguna de sus publicaciones, les sugerí de unirse a esta comunidad y la comunidad ha ido creciendo. Esto yo creo que fue desde hace un mes o poco más de un mes. Y aquí sí que están cambiando las cosas. Esta comunidad la veo mucho más activa que las que teníamos antes, ya fuera en Discord o en Telegram. Y una de las bazas que ha tenido esta comunidad es no solo que haya un creador, bueno, parece que estoy hablando de algo supremo, ¿no? Pero simplemente una persona que genera contenido, una persona que cuenta sus cosas. No digo... ese es, yo creo que uno de los errores, ¿no? Que hay un creador que cuenta una serie de cosas y luego una audiencia detrás pues las recoja y simplemente eso. Eso yo creo que no suele funcionar. A menos que tengas unos números muy grandes de seguidores, no suele funcionar. Entonces, el cambio que yo hice aquí fue el siguiente. La primera idea que yo tuve, que no la he visto en ningún otro sitio, es que a partir de ahora todos los usuarios de la comunidad podían participar de manera activa y asíncrona en la creación de los episodios del podcast. Y esto ya está funcionando. Y esto creo que ha supuesto un antes y un después. Os explico un poco cómo va la idea y cómo me surgió a mí. Pues veréis, esto me surgió a la hora de querer grabar entrevistas o conversaciones para el podcast con otros investigadores que viven en Latinoamérica o en Estados Unidos. Pues ya sabéis que hay una diferencia horaria y esto complica muchísimo las cosas. Y muchas de esas entrevistas pues no las podía hacer, porque si no yo tenía que estar a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana y cosas así, que algún episodio he llegado a grabar en esas condiciones. Pero bueno, pero la verdad es que no se hacía demasiado práctico. Entonces cambié a la manera asíncrona de grabar episodios. ¿Vale? Ya hay algunos episodios asíncronos de este tipo en el podcast. Por ejemplo, si os vais a la lista de episodios, buscad el de Gabriel Brida y Dinámica Económica. Ese es uno de ellos. Pero hay varios, ¿vale? Y ahí explico un poco cómo se grababan estos episodios. Lo explico un poco más en detalle. Pero la idea básica es que mediante la herramienta WhatsApp, la persona a la que yo entrevisto o con la cual converso empieza a hablar de su investigación, yo le envío una pregunta, el otra o ella un comentario, etcétera, etcétera, y ahí se van montando los episodios. Luego, todas esas notas de voz, que lo más interesante que cada uno puede responder a su ritmo, con su tiempo, cuando pueda, y esta es la principal ventaja. Y entonces ya no hay limitaciones temporales para poder montar estos episodios. Esa es la principal ventaja. La desventajas, obviamente, siempre hay desventajas en las cosas, es que si no lo haces en un espacio de unos... Échale una semana, ¿vale? Ponle una semana de tope para terminar ese episodio, porque si no, si lo dejas estar, se va alargando y postergando en el tiempo y entiendo que la persona entrevistada pues, puede ir perdiendo el interés y en algún episodio pues me ha pasado. ¿Vale? A eso os pido disculpas y esos episodios que están todavía a medio de publicar saldrán más tarde o más temprano, os lo aseguro. Y luego, otro problema es que luego para montar los episodios tienes que descargarte los audios desde la aplicación de WhatsApp y luego con un programa multipista, por ejemplo yo uso Adobe Audition, tienes que ir montándolos y puede ser un poco tedioso. Pero ahí también he encontrado un sistema que me parece bastante eficiente y lo que voy haciendo es que voy descargando los audios y les voy dando una nomenclatura específica que no me voy a poner aquí a explicar por falta de tiempo. Si queréis lo puedo hacer otro día. Y luego ya montar el episodio es súper fácil. Una nota, otra, etcétera. Luego hay que ecualizar, nivelar el audio de los diferentes canales, personas, etcétera. Y ya tenemos el episodio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que yo hacía antes individualmente en un WhatsApp privado con la otra persona. ¿Cuál es el cambio que tenemos ahora en nuestra nueva comunidad de WhatsApp? Pues el cambio es que en un canal, en un grupo de WhatsApp, está todo el mundo. Entonces, alguien llega nuevo, alguien cuenta brevemente la investigación que está realizando. Eso sí, la preferencia es que lo hagan añadiendo una nota de voz. Una nota de voz de un par de minutos para empezar, donde cuenta su investigación y luego ya yo u otros miembros, y esto es lo verdaderamente importante, u otros miembros de esta comunidad de WhatsApp empiezan a hacerle preguntas, en audio también,
esa persona va respondiendo y ahí vamos montando nuevos episodios. Esta aproximación está resultando bastante interesante y espero que la semana que viene publique un episodio sobre, hemos investigado sobre la filosofía de Hegel y el concepto de alma bella con Carlos Alfaro. Un episodio bastante interesante. Y bueno, lo interesante ha sido que también han participado otras personas de la comunidad haciendo preguntas, Carlos respondiendo, y este es un poco el espíritu que a mí me gustaría promover aquí en esta comunidad de investigadores. Y otra cosa importante es que los investigadores que hay son de muy diversas áreas del conocimiento. Hay gente de letras, de ciencias, de cualquier área, pero es que de filosofía, de cultura, de química, de cualquier cosa. Y aquí, yo siempre lo digo, el objetivo de este podcast, yo a veces tiendo a las áreas que más me llaman la atención, inteligencia artificial, química, etcétera, pero la idea principal de este podcast, y lo comento en el tráiler cuando empecé el podcast, que la idea es ver cómo investigan los investigadores. O sea, lo que nos interesa aquí es ver un poco los procesos de investigación para aprender nosotros y ver si los podemos aplicar a nuestro caso en todas las áreas, ya sea investigación básica, fundamental, transferencia de tecnología, pedir proyectos, escribir artículos, todos los procesos relacionados con la investigación, sin centrarnos específicamente en que hablemos de la inteligencia artificial o en la filosofía, etcétera, etcétera. Obviamente, eso también va a ser muy interesante para aquellos que se encuentren en ese área, ¿vale? Pero el primer punto de vista, el primer punto en común para todos los investigadores va a ser cómo mejorar los procesos de investigación aprendiendo de cómo otros investigadores realizan la investigación en cada una de sus áreas. Y ese es, yo creo, el objetivo que yo trato de conseguir en todos los episodios de este podcast. Bien. Entonces, eso es cómo está funcionando ahora mismo por la comunidad y tenemos varios episodios abiertos. Este de filosofía de Hegel ya está cerrado, espero publicarlo la próxima semana, pero por citar de memoria hay otros episodios abiertos. Tenemos uno de farmacología con Carlos Lobato, tenemos otro sobre investigación en veterinaria, tenemos ahora mismo uno sobre investigación en comunicación audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces, si ahora que estás escuchando esto te interesa unirte, ya sea para ver cómo funciona esta idea o para contar tu investigación y ver si otra gente te responde, puedo ser yo, puede ser cualquier otro miembro de esta comunidad, pues adelante, únete. Para hacerlo es muy fácil, solo tienes que irte a la siguiente dirección. Horacio, con H y con C, ya lo sabéis, espero que sí, Horacio-PS, P de Palencia, S de Soria, o P de Portugal y S de, no me sale ahora mismo, de Salamanca, todo el mundo conoce Salamanca, yo creo, y luego .com y /comunidad, ¿vale? Os vais ahí y tenéis el enlace. Os podéis unir, la comunidad es gratis, obviamente, y podéis hacer observaciones, pero principalmente, ya digo, os llegará cuando lleguéis a la comunidad un mensaje de bienvenida individual donde se os comenta un poco las normas para que funcione esta comunidad, cómo contribuir a ella, que básicamente es un poco un resumen de todo lo que os he contado yo aquí hasta ahora, ¿de acuerdo? Y bueno, recordad eso, que el objetivo es que podéis comentar vuestra investigación. Es posible que haya otra gente afín a vuestra área, os harán preguntas técnicas específicas y la gente que no es afín a vuestra área, que puedo ser yo, por ejemplo, lo que nos interesa también es ver el proceso que realizáis de investigación, cómo realicéis vuestra investigación y a ver qué podemos ahí aportar, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante es que también estamos empezando a montar episodios donde no únicamente, como he comentado hasta ahora, donde uno llega, cuenta la investigación que hace, el resto de gente le sigue haciendo preguntas, sino también vamos a empezar a tratar temas generales para ver cómo lo hace cada uno de los miembros de la comunidad y a ver cómo se monta un debate en torno a eso. Y obviamente el objetivo final es publicar esto en forma de un episodio de podcast para que el resto de gente lo pueda escuchar. ¿De acuerdo? Y entonces, en esos temas, por ejemplo, vamos a hablar cómo escribir papers de manera más eficiente, cómo publicar con mayor
posibilidades de éxito, cómo aplicar a convocatorias de financiación, cómo buscar financiación, en fin, todos estos temas que si seguís este podcast ya habréis visto que en episodios anteriores pues lo hemos tratado bastante en detalle, cosas muy específicas, cosas más generales y que obviamente también vamos a seguir tratando pues en este podcast, ¿de acuerdo? Y luego también saldrán de esta comunidad de WhatsApp algunas notas o conclusiones interesantes que muchas veces son solo texto y es solo paso por la newsletter del podcast, ¿de acuerdo? Intento que sea semanal, a veces 2 veces a la semana, y entonces envío un email con contenido interesante relacionado con esta comunidad, y si os queréis suscribir, que es gratis, a la newsletter, podéis hacerlo en la siguiente dirección: horacio-ps.com/newsletter. Ahí os suscribís y bueno, ya hay unos 150 suscritos ahora mismo. En la comunidad de WhatsApp hay unas 70 personas y me gusta porque es una comunidad que hasta ahora es bastante activa y que va creciendo. Y bueno, y por último, estoy, digamos, explorando la posibilidad de probar también una nueva funcionalidad que ha implementado WhatsApp, donde tú creas una comunidad y puedes crear varios subgrupos con diferentes temáticas. No quiero dar el paso todavía porque creo que puede ser un poco confuso para el resto de la gente. Primero voy a experimentarlo yo un poco aparte con otros temas y cuando vea claro el potencial pues lo implementaré, pero de momento tenemos un solo grupo de WhatsApp y me parece bien, aunque pueda, porque digamos que al haber más roce en el buen sentido, la gente interacciona más, ¿no? Entonces esa es una cosa pues que le veo bastante potencial. Bueno, pues nada más, este yo creo que va a ser el último episodio del año 2022, espero que os haya sido interesante y espero que hayas tenido un año maravilloso y desearte, bueno, por lo mejor para el siguiente y de tenerte en nuestra comunidad, newsletter o escuchando el podcast, lo que quieras. Que tengas un maravilloso día y hasta luego.